Buenas noches, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar el día de hoy un nuevo tema que se refiere a los modos de extinción de la obligación tributaria. Solo como un pequeño repaso, vimos el tema de la relación jurídico-tributaria y concluimos que se necesitaba la participación de un sujeto activo y un sujeto pasivo, así como de la existencia de una ley que ha creado el impuesto. El sujeto pasivo se ubica dentro del hecho generador de la ley que crea el impuesto, y como consecuencia de esto nace un vínculo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo que da como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria. Luego que ya se ha dado esa obligación, ya ha nacido a la vida legal, entonces no queda más que determinar el monto del impuesto y quién lo debe de pagar. Y sobre ese tema, pues dijimos que la determinación, que no es más que el monto y el quién, lo podía hacer la administración tributaria, lo puede hacer el contribuyente o el responsable, o ambos en forma coordinada, o sea, la forma mixta. Y dijimos cómo funcionaba y explicamos algunos ejemplos de cada uno de ellos. Ahora que ya sabemos cómo se estableció el monto y quién lo debe pagar, entonces debemos de analizar cómo es que se va a extinguir la obligación. Recuerden ustedes que en Derecho Civil nos enseñaron que ninguna obligación puede ser eterna, y eso es a todo nivel. Ninguna obligación puede ser eterna. Y en Derecho Civil nos enseñaron los modos de extinción de las obligaciones. Aquí no vamos a crear nada nuevo, sino que nos vamos a referir a los mismos modos de extinción de las obligaciones que nos enseñaron en Derecho Civil: la compensación, la confusión, la condonación, el pago y la prescripción. Esos son los 5 modos de extinción de las obligaciones y aplicables también al derecho tributario. Vamos a iniciar por las más sencillas. Hablemos sobre el tema de la compensación. Esta figura está regulada en el Código Tributario en el artículo 43 y se da, en pocas palabras, cuando la administración tributaria le adeuda una determinada cantidad de dinero al contribuyente y el contribuyente a la vez le adeuda otra cantidad de dinero a la administración tributaria. En el artículo 43 dice que cuando el sujeto activo tiene deudas líquidas y exigibles a favor del sujeto pasivo, activo, y a la vez el otro sujeto también tiene deudas líquidas y exigibles. En este caso, pues sencillamente, si ambos se deben, tanto sujeto activo como sujeto pasivo, pues se extingue la obligación. Yo como contribuyente le debo a la SAT 1,000 quetzales de IVA, y la SAT a la vez me debe a mí por un pago efectuado de más 1,000 quetzales. Pues entonces yo lo que hago es hacer mi solicitud para que se me compense. A esta clase de compensación le vamos a llamar compensación general. En el artículo 43 no lo dice en esa forma,
pero es la forma general en que se da la compensación. Y estamos hablando de compensar impuestos únicamente dentro de los impuestos que son administrados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero por aparte, el Código Tributario señala la existencia de una compensación especial y está regulada en el artículo 44. La compensación especial se da cuando la administración tributaria, por ejemplo, me debe a mí esos 1,000 quetzales de impuestos sobre la renta, pero yo le debo a la municipalidad de Guatemala, en concepto de IUCI, también 1,000 quetzales. Yo no puedo hacer la solicitud a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque la administración tributaria y la municipalidad son dos órganos totalmente diferentes e independientes, además de autónomos. Pero el legislador ordinario sí dejó establecido de que se puede dar la compensación aún cuando son instituciones diferentes, como el caso que les estoy señalando. La diferencia es que en estos casos la solicitud no se va a hacer a la administración tributaria, sino que la solicitud va dirigida al Ministerio de Finanzas Públicas. Será este órgano donde se haga todo el trámite para que se autorice la compensación de estas dos obligaciones mutuas que existen entre la SAT y la municipalidad. En la SAT, por impuesto a la renta de un pago de más, por ejemplo, y en la municipalidad, porque nosotros debemos IUCI y pretendemos que se compensen. A esta compensación, según el artículo 44, se le llama compensación especial y la solicitud se hace ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Diferente a la del artículo 43, que es solicitar compensación por adeudos que mutuamente se deben estos dos sujetos de la relación jurídico-tributaria, pero que son de impuestos que son administrados, fiscalizados, cobrados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Bueno, ahí tenemos el primer modo de extinción de la obligación. El segundo modo de extinción es la confusión. Confusión, pero no para que estemos confundidos, ¿verdad? Confusión es cuando el sujeto, en el sujeto activo, fíjense ustedes, en el sujeto activo se dan las calidades de acreedor y deudor a la vez. O sea, en la administración tributaria se dan esas dos situaciones. Jamás puede darse la confusión del lado del sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque nunca se le va a deber al contribuyente o al responsable el pago de un impuesto. La administración tributaria nunca se va a ubicar dentro del hecho generador. Son los contribuyentes o los responsables los que se ubican dentro del hecho generador. Y entonces, solo en el caso de la administración tributaria se puede dar la confusión. Un ejemplo sencillo. El Estado constantemente está recibiendo donaciones de inmuebles. Yo recibo el diario oficial desde hace muchísimos años y siempre leo constantemente que el Ministerio de Finanzas Públicas emite acuerdos gubernativos en los cuales acepta la donación de bienes inmuebles, algunos sin condición, otros con condición. Las condiciones más generales son para construir una escuela, un centro de salud, un mercado,
y otros que no ponen condiciones solo para que el Estado lo utilice en lo que considere conveniente. En estos casos, supónganse ustedes que ese inmueble que se está donando para hacer una escuela al Ministerio de Finanzas Públicas, y en un municipio en los cuales todavía el Ministerio, porque existen, todavía el Ministerio de Finanzas Públicas, a través del DICAI, todavía cobra el impuesto único sobre inmuebles. O la donación no es para el Ministerio de Finanzas Públicas, sino para una municipalidad. El problema es que el que está donando debe 3, 4, 5, 6 años de IUCI que no lo ha cancelado. Pero si vamos a ver el valor de mercado de ese inmueble con el área que le están donando a cualquiera de estas dos entidades, es de unos 500,000, y el impuesto que se le adeuda por estos años sencillamente es de unos 500 quetzales, 800 quetzales, 1,000, 10,000 podrían ser, que con el valor del inmueble queda totalmente pagada el impuesto. Eso no sería un obstáculo para que la municipalidad o el Ministerio de Finanzas Públicas aceptaran la donación. Y cuando ese inmueble se inscribe a favor del Estado o a favor de la municipalidad, resulta que cualquiera de estos dos sujetos están adquiriendo un inmueble que se adeuda al IUCI. ¿Y quién cobra el IUCI? La municipalidad. Donde las municipalidades todavía no han aceptado cobrar ellas el IUCI, pues todavía lo cobra el Ministerio de Finanzas Públicas a través de un delegado del DICAI. Entonces también pasa a nombre del Estado el inmueble, y el deudor, el que está donando, desaparece de la escena. O sea, esa deuda se la debe a sí mismo la municipalidad o el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces se está dando una confusión, porque en la persona del sujeto activo se están dando las calidades de acreedor y deudor a la vez. Ahí tienen un ejemplo ustedes de confusión de lo que está normado en el artículo 45 del Código Tributario. La condonación, artículo 46. Condonar es perdonar, y significaría que aquí la condonación es para perdonar el impuesto. La doctrina es bien clara, la doctrina tributaria es bien clara en señalar que no se puede condonar la obligación tributaria. O sea, no se puede perdonar el pago del impuesto, porque entonces se estaría en contra de la razón por la cual se creó el impuesto. El impuesto fue creado para generarle recursos al Estado, para que éste pueda satisfacer las necesidades sociales mediante la prestación de servicios públicos. Pero ¿qué pasa si el mismo Estado que ha creado el impuesto viene y perdona el pago del mismo? Se estaría contrariando él mismo con lo que ha creado. Por eso es que la doctrina dice que no se puede condonar la obligación tributaria. Y en caso de que se fuera a condonar una deuda tributaria, solo podría hacerlo el órgano que creó la ley.
que en este caso tendría que ser el Congreso de la República. En nuestra legislación, lo que está regulado en la actualidad es que solo el presidente de la República puede condonar las obligaciones accesorias del tributo, o sea, en este caso del impuesto. Y las obligaciones accesorias no son más que la multa, los intereses y recargos si los hubiere. Según este artículo 183, literal R, de la Constitución de la República, esta es una atribución del presidente, pero la atribución se cierne únicamente en la facultad de perdonar los recargos, las multas y los intereses. Me recuerdo que en el tiempo del gobierno del presidente de la UNE, el esposo de la que estaba de candidata ahorita, se me va no me recuerdo el nombre, presidente Colón, él ya a finales de su periodo condonó una serie de solicitudes que tenía planteadas en su despacho y que de nuevo era por multas millonarias, tomando el ejemplo que en su oportunidad le dio el presidente Berchén. O sea, en todo su mandato no condonaron multas e intereses, pero ya al final de su mandato lo hicieron para grandes empresas, mientras que en los últimos dos gobiernos se han hecho solicitudes, yo diría que bastantes, y por pequeñas que han sido, estos últimos presidentes sí han otorgado el perdón de la sanción, o sea, la multa, los intereses, los recargos, pero hasta ahí. Y en ningún momento perdonar la obligación del pago del impuesto. Sin embargo, en periodos de muchos años atrás, sí el Congreso emitió decretos, emitió leyes en las cuales comparecía otorgando la condonación del pago de impuestos. Y me recuerdo yo que la condonación era de impuestos que no pasaban los 1,000 quetzales. Entonces perdonaba el monto del impuesto más las obligaciones accesorias. Y me recuerdo bien que la justificación para otorgar ese perdón era por el hecho de que los gastos administrativos que se causaban para tener el control de esas obligaciones morosas y que no le estaban rindiendo nada al Estado, y que era mucho más oneroso el iniciar procesos económicos coactivos y que por eso no se iniciaban, entonces lo mejor era extinguirlos mediante la creación de una ley general que condonaba todos los impuestos de tales periodos, prescritos y no prescritos, que no excedieran de 1,000 quetzales. Posteriormente quedaron algunos todavía que no excedían de 500, y al poco tiempo otra nueva ley donde se daba la figura de la condonación por parte del Congreso de la carga impositiva. Vuelvo a repetir, eso no es aceptado por la doctrina. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el impuesto es creado para generar recursos. Y si de todas maneras el mismo
órgano viene y lo condona. Entonces, esto viene a ser como la figura esta de las amnistías fiscales. ¿Cuál es la diferencia entre la condonación y la amnistía fiscal? La diferencia no existe. La diferencia es semántica, que la ley, el Código Tributario le llama condonación, y el Congreso de la República, cuando crea una condonación, le puso amnistías fiscales como nombre. Pero el efecto es el mismo. Ustedes ya saben, en el Congreso son muy especiales y entonces buscan maneras para legislar en una forma diferente, cuando el Código Tributario es claro en hablar de condonación, no de amnistías fiscales. Son tan especiales como, por ejemplo, les he señalado yo a ustedes la famosa ley de actualización tributaria, donde quedaron inmersas modificaciones a leyes de impuestos, y ahí se creó el impuesto sobre la renta. Ya lo vamos a ver, ustedes ya lo están viendo, y creo que para los que ya lo están leyendo se dieron cuenta que empieza con el artículo 1 para lo referente al impuesto de la renta, y cuando llegan al final se encuentran con que son los artículos 400 y algo, y ustedes dicen, mi ley no está completa. No, está completa. Lo que pasa es que solo están reproduciendo lo que corresponde al impuesto sobre la renta, pero las disposiciones finales, como competen a todo el contenido de la ley, entonces sí la tienen que incluir. Pero si ustedes quieren estar más informados, ingresen a Google y coloquen el nombre de la ley de actualización tributaria, el número de decreto, y ahí les va a aparecer todo, los 400 y pico de artículos y las leyes que se están modificando. Bueno, esto es lo que podemos hablar de condonación. No se les olvide que condonación y amnistía fiscal son exactamente los mismos. Cuando el perdón de las obligaciones accesorias es solo para un sujeto, entonces es una solicitud al presidente. Pero cuando se van a condonar obligaciones accesorias para todos los que estén inmersos dentro de hechos generadores y adeudo en los periodos que en la ley se está señalando, eso es aprobado por el Congreso de la República. ¿Sí? Esa es una condonación general. Como también el hecho de que solo sea una solicitud, eso es una cuestión ya específica por cada uno de los sujetos. Algunos de ustedes están preguntando sobre ¿y entonces qué es la exoneración? Bueno, la exoneración es una figura en la cual lo que se está pretendiendo es para una persona, perdonarle la obligación principal y las obligaciones accesorias. Eso es muy general, que se haga la solicitud al Congreso de la República. Yo la última que tengo presente, tal vez surgieron otras, hay otras en el camino, pero la que más me recuerdo, incluso tengo el recorte, es una exoneración que otorgó el Congreso de la República a un ciudadano guatemalteco que sufría problemas físicos y como consecuencia no podía caminar, y una de las fundaciones que operan aquí en Guatemala le regaló una silla de ruedas, pero especial, o sea, no como una silla de ruedas comunes, sino especial. ¿Por qué? Porque él no tenía mucha movilidad y creo que solo una mano podía mover. Entonces esas
es de esas sillas de ruedas que se miran en las películas, que un hombre muy inteligente la utilizó sin poder moverse. Esta no era tan sofisticada, pero sí muy especial. Y entonces hicieron la solicitud al Congreso para que el Congreso emitiera la ley en la cual exoneraba del pago de los impuestos de importación, o sea, arancelarios, que es lo mismo, el impuesto del IVA a importación y cualquier otro recargo que pudiera surgir en el proceso de nacionalización de esa silla de ruedas. O sea, la exoneración es una figura que se otorga a título personal y podría llamarse una exoneración general a las amnistías fiscales que otorga el Congreso de la República. Generalmente las amnistías fiscales que se han dado en los últimos años son solo de las obligaciones accesorias, y también está en contra de la doctrina de esa situación por el hecho de que va en contra del fomento de la cultura tributaria. ¿Cómo es posible que don Juan, que siempre está pagando sus impuestos con el negocio de ropa, de venta de ropa que tiene, lo pague puntualmente, nunca incurre en mora, etcétera, pero a la par de él hay otro comerciante que tiene casi lo mismo en venta, pero él no paga sus impuestos y ha tenido, no sé si llamarle suerte o no estar dentro del radar de la administración tributaria, pero tampoco lo han fiscalizado. Y cuando se le pregunta que por qué no paga, sencillamente dice que es un capital de trabajo que él está utilizando y que para qué se lo va a pagar a la administración tributaria. Si ya dentro de algún tiempecito, en el cambio de gobierno, dicen muchos, porque eso es lo que dicen cada cambio de gobierno, van a otorgar una amnistía tributaria, o sea, van a otorgar una condonación. Y efectivamente sucede, ha sucedido. Y entonces don Juanito no se ve ya motivado a estar pagando sus impuestos, si eso le ha restado capital de trabajo, y empieza a emular al vecino. Por eso dice que esto de la condonación, con todos los nombres que acabamos de señalar, que al final son lo mismo, no fomenta la cultura tributaria. Y la cultura tributaria es algo que deben de fomentar las administraciones tributarias a efecto de que las personas se concienticen de que hay que pagar impuestos. Yo me recuerdo que inicialmente creada la administración tributaria, habían programas de cultura tributaria, y estos programas de cultura tributaria llegaban a las escuelas en toda la República y se crearon folletos, en aquel tiempo CDs, incluso con figuras animadas. Crearon una figura de un personaje que representaba a la administración tributaria. Luego, con el pasar de los años y con la modificación al Código Tributario que modificó el directorio, que era el que impulsaba e insistía en que se debía de fomentar la cultura tributaria, en la actualidad eso ya no se da. Se olvidó incentivar la cultura tributaria en los niños, que es por donde debe de empezar. Incluso todos esos cursos que se daban para personas mayores, contadores, auditores, y que eran gratuitos,
tampoco se están dando ya por parte de la administración tributaria. Sus razones tendrán, pero entonces no están cumpliendo también con esto que les hablo yo, de que no condonación, pero sí impulso de la cultura tributaria, del fomento de la cultura tributaria. Bueno, ya hablamos de compensación, confusión y condonación. Hablemos del tema del pago. El pago es por excelencia, fíjense, es por excelencia el principal modo de extinguir la obligación tributaria. ¿Por qué se dice que por excelencia? Por la sencilla razón de que es el único modo de extinción que realmente permite que llegue a las arcas del Estado dinero, que llegue a la cuenta del fondo común dinero, que llegue a las arcas de las municipalidades dinero, que turismo cobre el impuesto dinero, energía y minas dinero. Los otros modos de los cuales explicamos ya, no es dinero el que se percibe. Ya explicamos cómo es que opera cada uno de ellos. Y ahí no está surgiendo en ningún momento efectivo. Solo se está extinguiendo la obligación mediante esos mecanismos. Incluso con la prescripción. La prescripción, que es el modo de extinción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, no encontramos ahí tampoco la existencia de efectivo. Por eso dice que el pago es el modo por excelencia de la extinción de la obligación tributaria. Ahora bien, este modo por excelencia de extinción de la obligación tributaria no es más que un acto o negocio desprovisto de carácter contractual, porque en materia tributaria surge de la obligación tributaria, que son normas de derecho público, que una vez se ubica uno dentro del hecho generador, le surge la obligación de pagar. No surge la obligación del pago del acuerdo de voluntades. Recuerden ustedes que cuando se crean las leyes tributarias, lo más que hace el Ministerio de Finanzas Públicas es invitar a mesas de diálogo, dicen, para hacer el conocimiento de los sectores que se van a ver afectados de cuál es el contenido de la ley y a oír sus opiniones. Y alguna que otra cosita incluye de lo que les manifiestan, pero el fondo de la ley no la modifican, o sea, el hecho generador. Eso es lo sustancial de la ley tributaria. Y entonces al final pasa al Congreso, ya el Congreso ha tenido pláticas previas, más cuando tienen mayoría o hay consensos, sencillamente la aprueban. Se manifestó la voluntad de los sujetos que se van a ver afectados, ¿no? Porque la tasa impositiva no varió, los hechos generadores no variaron, los mecanismos de pago no variaron. Posiblemente entre lo que dio a conocer a los sujetos pasivos, lo único que va a variar es el procedimiento del pago o la forma de lo que va a indicar en los formatos, la información que va a dar en los formatos de las declaraciones, pero la esencia no. Por eso dice que el pago surge de la manifestación unilateral del Estado, no surge del acuerdo de voluntades. Y me excuso aquí por señalar el derecho civil, donde se habla de contratos.
En todos los contratos hay acuerdo de voluntades y las partes se ponen de acuerdo sobre una negociación donde hay dinero, un crédito, por ejemplo. ¿A cuántos años? ¿A cuántos meses? ¿Y cuánto es el monto mensual, trimestral, anual, qué sé yo? O el derecho mercantil con una letra de cambio. Hay tantas letras tanta forma de emitir las letras de cambio, a la vista, a tantos días vista, a una fecha establecida, o las famosas letras documentadas, hablando de letras de cambio. Pero en todos esos casos estamos hablando del acuerdo de voluntades. En todo el derecho laboral, incluso cuando el patrón y el trabajador se ponen de acuerdo para el pago de las prestaciones, porque no las puede hacer en un solo pago, los convenios de pago. Ahí estamos hablando del acuerdo de voluntades. En el derecho tributario no. El pago no nace del acuerdo de voluntades, sino de la disposición unilateral del Estado, que ha creado una ley impositiva y que una vez nosotros nos ubicamos dentro del hecho generador, nos surge una obligación que está dentro del campo del derecho público y como consecuencia el pago es obligatorio. Veamos las clases, los principios que rigen el pago. Son tres. El principio de identidad. El principio de identidad lo que nos dice es que nosotros debemos de pagar la obligación que nos surgió y no una obligación parecida. Con esto de la presentación de las declaraciones juradas del IVA o del impuesto sobre la renta, se han dado muchos casos en que se viola el principio de identidad. Y es que si alguno de ustedes ha ingresado de Caraguate para hacer alguna declaración, porque están prestando servicios y tienen que emitir facturas y entonces están inscritos en la SAT como contribuyentes, entonces, si están dentro del IVA general, pues señalan el formulario de IVA general y les aparece ahí el formato. Lo primero que les pide es el NIT. E inmediatamente que se coloca, aparece el nombre del contribuyente. Ahí va el primer descuido. Si yo coloco un número que no corresponde, puede que le pegue a la existencia de otra persona y va a aparecer el nombre de otra persona, pero como aparecen letras pequeñas, yo ya no me preocupo. Yo no me preocupo de identificarlo, de leerlo. Pero donde más se da es cuando yo señalo el mes. Y al bajar, pongo la flechita y coloco el mes en este momento sería el de agosto, ¿verdad? Para la declaración del impuesto sobre la renta. Pongo el mes de agosto, que son los primeros 10 días hábiles. Y cuando bajo para poner el año, hay veces que el mouse, el ratón, es muy sensible y movió el mes. Yo solo coloco el año y ya no confirmo el mes. Eso le ha pasado a mucha gente. Y por favor inclúyanme, porque a mí me sucedió hace algunos años. Y pasado un tiempo, yo no me di cuenta, ya ni leí el formulario, que en lugar de pagar el mes de mayo, estaba pagando el mes de abril. Y el mes de abril yo ya lo había presentado la declaración. Como a los 8 meses recibo una citación de la administración tributaria. Y yo soy muy estricto en llevar el control de mis declaraciones. Y entonces me sorprendió.
Todavía estaba ahí en el Ministerio de Finanzas, la Regional Central, y de ahí me citaron. Inmediatamente, sorprendido, voy, busco mi declaración y miro el mes de abril y continúo con el error, y entonces saco la siguiente. Y no me doy cuenta que estoy hablando del mismo mes. Cuando llego con mi declaración, según yo la de mayo, le digo a la señorita, me sorprende que me estén citando, todo lo que hay que decir. Y la señora, porque aquí está mi declaración, me dijo. Entonces la señorita se sonrió. Sí, pero le puedo asegurar que no es, que la tengo en las manos. Me la permite. Lea aquí, me dice. Usted presentó 2 veces esta declaración. Ante esa situación, ¿qué puede decir uno? Se está incumpliendo con el principio de identidad. No estoy pagando el periodo fiscal que me correspondía. Esa declaración nueva de abril cayó sobre la otra de abril y eliminó la anterior. Así funciona. Y entonces yo pensé que se me había venido el cielo encima y que iba a ser un verdadero problema para mis libros. ¿Y qué hago? Solo tiene que hacer una rectificación y va a pagar 15 quetzales porque su impuesto está bien pagado. De inmediato a regresar a hacer un nuevo formulario de rectificación que ya hasta eso tienen controlado, y por eso el mismo formato presenta en la parte de hasta abajo rectificaciones, dice, donde hay que poner lo correcto y también arriba el mes correcto, y solo le aparece uno que tiene que pagar 15 quetzales, a presentarlo y a entregárselo al contador para que corrija los libros. Eso sí. Eso es el principio de identidad. En principio, cuando a alguno de ustedes en el futuro le suceda una cuestión de estas, va a decir, el que nos dio la clase de tributario, ¿quién fue que al Mengor le pasó exactamente lo mismo? Si no es que ya alguno me escribió que ya le pasó. No, me quedé con que me informaron que Álvaro Colón había sido el presidente que me estaba refiriendo. Pero también, cuando se habla del principio de integridad, significa este principio que la deuda tributaria se considera extinguida solo y solo cuando se ha pagado la totalidad. Si es en el tiempo normal, pues solo va a ser el impuesto. Pero si ya es fuera del elemento temporal que señala la ley tributaria, entonces además del impuesto, la multa, los recargos, los intereses. Debe estar cancelado todo. Si usted viene y cancela un IVA que por en lugar de no hizo bien su determinación, como lo vamos a ver el miércoles que les ofrecí, y en lugar de pagar 240 de IVA paga solo 220 y su determinación era 240, el sistema se lo acepta. Pero cuando lo fiscalicen y detecte el fiscalizador que la determinación no se hizo en forma correcta y por lo tanto no se encuentra extinguida la obligación porque se violó el principio de integridad, quedó una diferencia, entonces no se considera pagada y le va a hacer un ajuste.
por la diferencia de lo no pagado más los intereses y las multas que correspondan. Y hasta cuando usted pague eso, esa diferencia va a quedar totalmente cancelada el adeudo tributario. O sea, la integridad significa, este principio significa que para que se extinga la obligación, el pago debe ser efectuado por la totalidad del adeudo. Esto pareciera que viola el otro principio, que es el de la indivisibilidad. El principio de la indivisibilidad lo que nos dice es que no se pueden hacer pagos fraccionados. E inmediatamente ustedes están pensando, ¿y los pagos parciales qué? Sí, los pagos parciales existen, pero ustedes por mutuo propio no lo pueden hacer. Ustedes para efectuar pagos parciales lo tienen que hacer con la aprobación de la administración tributaria. Si ustedes hacen un pago parcial sin aprobación de la administración tributaria, pues la diferencia, al momento que la paguen, les van a cobrar los intereses por todo y le van a poner la multa por todo. O sea, se puede fraccionar el pago siempre y cuando se dé la aprobación de la administración tributaria mediante los famosos convenios de pago. Mientras eso no suceda, según el artículo 40, que es donde se habla de las facilidades, no se considera un pago correcto. Se considerará que se está violando el principio de integridad. Bueno, estos son los tres principios que rigen el pago. Veamos las clases de pago. Voy a hablar en general del Código Tributario, porque en la doctrina pues solo se habla de uno, que voy a mencionarlo al final, que no está en el Código Tributario. Hablemos de los pagos a cuenta, que establece el Código Tributario en el artículo 39. Los pagos a cuenta son aquellos pagos que se pueden realizar cuando el periodo de imposición es anual. Vamos a citar como ejemplo el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto que se paga por periodos anuales, un ejercicio fiscal. ¿Y cómo se hacen estos pagos a cuenta? Bueno, pues el contribuyente tendrá que hacer una proyección de cuánto tendría que pagar de impuestos en un año, y entonces va a pagar, según el Código Tributario, trimestralmente, en base a lo que él proyectó. Trimestralmente va, según el artículo 38, va a efectuar estos pagos, con la diferencia, vuelvo a insistir, que son muy especiales en el Congreso y no tienen una coordinación con las leyes ya existentes. Pues en el Código Tributario se le llama pago a cuenta, según el artículo 39, pero en el impuesto de la renta se le llama pagos trimestrales, según el artículo 38. Y una vez que se ha hecho esa proyección por un año, se hacen los pagos trimestrales con la obligación, según este artículo 39, de que debe de presentar una declaración anual dentro de los primeros 3 meses del año siguiente. Y en esa declaración, que es la anual,
ya va a llevar la determinación definitiva. O sea, si realmente su proyección fue correcta, pues los pagos trimestrales van a ser exactos. Generalmente eso no sucede. Y entonces en esa determinación definitiva del periodo anual va a resultar, por ejemplo, que el impuesto real a pagar son 300,000 quetzales. Y entonces él en la casilla de pagos trimestrales va a sumar sus 3 pagos trimestrales que hubo, porque el cuarto trimestre ya no hace un pago trimestral porque tiene que presentar la declaración anual. Y resulta que los pagos trimestrales sumaron 500,000 quetzales. Y dije que la determinación era de 400,000. Entonces hay un excedente de pago, 100,000 quetzales. Eso es un adeudo a favor del contribuyente, que lo puede trasladar para el siguiente periodo, o en su caso, pedir la devolución, pedir la compensación. Bueno, ahí lo vamos a ver cuando estemos en el impuesto de la renta. En este régimen, el régimen que generalmente se utiliza, esto de los pagos a cuenta del artículo 39, es en el régimen denominado sobre las utilidades de actividades lucrativas. Régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, que empiezan en el artículo 18. Fíjense que ahora voy señalando artículos de la ley que tienen que leer para el examen, para el segundo examen parcial. Y la presentación de la declaración anual, que ya les dije, está en el artículo 39. La tasa impositiva de este régimen es del 25%, según el artículo 36. Bueno, ya tienen entonces la primera forma de pago, que es los pagos a cuenta. Luego tenemos el pago por consignación. A ustedes ya les enseñaron lo que es la consignación y está regulada en la ley del organismo judicial. El artículo 38 del Código Tributario dice que la consignación solo el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente o el responsable, pueden solicitarla. Y esto se deberá de tramitar mediante un procedimiento judicial regulado en la ley del organismo judicial. No voy a mencionar el procedimiento porque eso ustedes ya lo saben. Si no lo saben, lean la ley del organismo judicial. Pero para que opere la consignación en materia tributaria, se deben de cumplir con 2 condiciones. O sea, solo en los 2 casos que yo voy a mencionar y que están reguladas en ese artículo. Uno es porque la administración tributaria se niegue a recibir el pago, sencillamente se niega, o se niega pretendiendo subordinarlo, o sea, a que se cumpla con el pago de otro tributo o con el pago de otra sanción. Yo no acepto el pago del impuesto de la renta una vez usted no pague el impuesto del IVA de los últimos 3 periodos mensuales. Eso no puede ser, porque se estaría faltando también al principio de identidad. O sea, por negarse a recibir el pago o pretender subordinarlo al pago de otro tributo o sanción, o cumplir con obligaciones accesorias que no existen en la legislación tributaria.
Recuérdese que en materia tributaria, si la ley no lo dice, no existe, basado en el principio de legalidad, que es tanto para la obligación principal como para las obligaciones accesorias. Pero lo más bonito es el segundo caso. Bueno, aquí en el primer caso hay como tres situaciones, ¿verdad? Ahí lo van a leer ustedes. Pero el siguiente caso que menciona en la literal B dice que la consignación la puede hacer el sujeto pasivo en el órgano judicial cuando a él se le requiera que cumpla con exigencias administrativas no existentes en la ley. Con palabras bonitas está disfrazada la situación esta de las mordidas, de la extorsión, al requerírsele que cumpla con exigencias administrativas no existentes en la ley. Bueno, son las dos situaciones en las que definitivamente opera en su legalmente la consignación. Pero ¿qué sucede si el juez declara sin lugar la consignación? Bueno, en esos casos vuelven las cosas al estado en que se encontraban y entonces la administración tributaria va a poder determinar el monto del impuesto más las multas, los intereses y recargos si los hubiera. En ese mismo artículo 38 se da la figura del protesto, el pago bajo protesta. El pago bajo protesta significa que cuando no está firme, según el Código Tributario, cuando no está firme una liquidación de un impuesto o no está en definitiva la determinación, el contribuyente puede comparecer a efectuar el pago previo bajo protesta y evita así el pago de multas e intereses. El pago bajo protesta va a operar siempre y cuando se consigne en el recibo la palabra bajo protesta. De lo contrario, es un pago común y corriente. El pago bajo protesta también da como resultado que la administración tributaria tenga que devolver el dinero. Según la doctrina, el pago bajo protesta se puede hacer en cualquier momento y por cualquier persona. Y entonces, no como dice aquí, pago previo, ¿verdad?, sino que sencillamente se me está, y eso ha sucedido ya en materia aduanera. La administración aduanera viene y dice, tiene que pagar tanto de impuesto de importación, tanto de IVA, porque le aplica tal arancel por la clase de mercancías que está importando. El otro está seguro que no es así, pero le urge sus mercancías o su materia prima y entonces hace el pago de lo que le están diciendo bajo protesta e inmediatamente interpone el recurso que corresponde. Si se lo deniegan confirmando que el pago es el que dice la administración aduanera, pues entonces ya buscará, de acuerdo al cabo que recauca, interponer los otros recursos que ahí se señalan, y si sigue siendo negativa la respuesta, pues entonces va a recurrir al órgano jurisdiccional mediante un procedimiento contencioso tributario. Y al final de todo un proceso jurisdiccional que puede tener distintas etapas, como vamos a ver más adelante, van a dictar una sentencia en la cual le dicen al contribuyente: usted tiene la razón,
Pero con todos los pagos que estuvo haciendo, porque fueron distintas importaciones, entonces la sentencia dice que la diferencia de lo que pagó de más le debe ser devuelta. Y si el arancel era cero, lo van a condenar a la administración tributaria a la devolución del total, más los intereses que se hubieran causado por todo el tiempo que el Estado tuvo ese dinero en su cuenta. Pero es indispensable para que opere que en el recibo diga pago bajo protesta. Caso contrario, no va a operar. Luego tenemos otra forma de pago, que es el denominado pago por terceros. Está en el artículo 37. Este pago lo puede hacer cualquier persona, cualquiera. Lo puede hacer el contribuyente, el responsable o terceros, ajenos totalmente a los contribuyentes o al responsable, con o sin su anuencia. O sea, lo consienta o no el contribuyente o el responsable. Se relacionen o no se relacionen. Entonces viene este tercero porque tiene algún interés en lo particular y decide hacer el pago, y en ese pago él más adelante va a querer que le devuelva ese dinero el principal obligado, que es el contribuyente. Entonces, para que pueda él subrogarse los derechos de ese pago, debe de insertarse también en el recibo del pago la palabra, no la palabra, el nombre, pago efectuado por, el nombre del tercero, pago efectuado por, porque en el recibo el titular va a ser el contribuyente. Entonces debe decir pago efectuado por, y solo en esa forma puede subrogarse de los derechos para poder repetir en contra del contribuyente o del responsable. Caso contrario, no lo va a poder hacer. Eso es lo que se refiere al pago por terceros. Un ejemplo: hoy vienen dos personas, vendedor y comprador de un inmueble, y se exige que el pago del JUSI esté al día, y el vendedor adeuda 45,000 quetzales, pero al comprador le urge, lo beneficia, le conviene comprar ese inmueble. Y entonces él puede decidir que va a pagar el impuesto. Pero entonces, ahí, por ser un tercero, porque hasta ese momento no es propietario del inmueble, es un tercero, él debe consignar su nombre, pago efectuado por, y así va a decir el recibo. Y entonces, en ese sentido, él sí está adquiriendo el derecho para cobrárselo. Desde luego, si eso sucediera en mi bufete, yo le diría al comprador, que generalmente es el que uno representa en esos contratos, pero además, ¿por qué no hacemos un reconocimiento de deuda? Y en los antecedentes ponemos esto, el detalle del recibo. Y con eso, pues, nos estamos evitando otro proceso en la vía sumaria y nos vamos totalmente a un ejecutivo, y la prueba principal se convierte
primero el título, que es el reconocimiento de deuda, y segundo el recibo donde se efectuó el pago. Estas son cosas que se dan ya en la práctica, pero si alguien no es por una compraventa sino por otro interés diferente, es suficiente con que el recibo diga pago efectuado por, y eso le da el derecho a subrogarse, a repetir en contra del obligado principal. Hay una figura que en la doctrina sí se menciona, pero el Código Tributario no lo menciona, y es el pago por cesión de bienes. O sea, aquí nuestra legislación no acepta que don Rubén vaya a la municipalidad y decir, mire, yo debo tantos miles de impuestos únicos sobre inmuebles y quiero saldar la operación cediéndoles en pago tal inmueble cuyo valor comercial es el doble de lo que yo debo. No está permitido, no hay una figura específica. Igual con el impuesto de la renta o el IVA. En la doctrina sí se da esa figura de la cesión de bienes, y en otros países pues sí se da, es un pago voluntario y hay un trámite que se establece. En nuestro país la única forma de adquirir bienes muebles que tengan un valor representativo en dinero, como sería un vehículo o inmuebles, es cuando el Estado inicia un proceso económico coactivo y traba embargo sobre un vehículo, dos vehículos o sobre un inmueble. Y entonces, después de llevarse todo el proceso, llega a la última fase donde se hace la escritura de adjudicación de esos bienes. O sea, el proceso da lugar a que se le sean los derechos de los bienes embargados, una vez que se ha cumplido con todo el proceso económico coactivo. O sea, el económico coactivo es igual que el proceso ejecutivo que está legislado en el procesal civil. Bueno, nos quedamos aquí, señores. Solo nos queda pendiente la caducidad, la prescripción, que lo vamos a ver el próximo miércoles. Y recuérdense que el miércoles de la mañana yo les voy a mandar por esta vía el caso para que ustedes lo impriman y lo tengan listo para cuando yo lo vaya a resolver, y ustedes pueden ir haciendo sus apuntes con números que yo les voy a dar. Así que tengan ustedes buena noche y nos vemos el próximo miércoles.